Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 1. El libro de Apocalipsis es un libro que infunde miedo a alguna gente. Hay personas que le tienen miedo. No entendemos por qué. Porque dice el Apocalipsis en el capítulo 1 comenzando: bienaventurados los que leen y oyen las palabras de este libro. Y Apocalipsis no es otra cosa que la revelación de Jesucristo en su manifestación gloriosa. El Apocalipsis lo que hace es mostrarnos el futuro glorioso que le espera a aquellos que confían en el Señor. Así que vamos a ser bienaventurados ahora leyendo parte de este libro. Entonces, vamos a leer dos versículos. En Apocalipsis 1, versículo 8. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 1, 8. Todos juntos, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria al Señor. Ahora vaya a Apocalipsis 22, al final del libro, versículo 13. Apocalipsis 22, 13. ¿Lo tenemos? Leámoslo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria al Señor. Padre, una vez más, gracias por permitirnos tener este momento ahora con tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas que hemos hecho hasta ahora, entre ellas las alabanzas, que son una preparación para recibir tu mensaje. De corazón, Señor, te pedimos que nos ilumines, que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que tú quieres decirnos de manera personal a cada uno. Y ayúdanos, Señor Dios, a obedecer, a hacer la palabra, a vivir la palabra. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. A propósito de ampliar el espacio, cuando se decide construir una edificación, los que han vivido, los que le ha tocado vivir el estar cerca de una construcción, saben lo molestoso que es el proceso. Al final, obviamente, lo que se supone que se espera es que haya una buena edificación, una buena estructura, pero cuando se comienza y cuando está en proceso, sobre todo, resulta molestoso. Porque hay mucho polvo. Los que viven cerca tienen que estar aguantando. Porque en ese tipo de cosas hay una permisología. Se da un permiso y se toman las medidas. Siempre se hace así. Hay muchas cosas que en el proceso uno se pregunta, pero ¿y por qué lo están poniendo así? ¿Por qué utilizan eso así? ¿Por qué colocan esto así? Y usted se da cuenta de que hay un grupo de trabajadores, de obreros, que hasta duermen ahí.
Bueno, cuando usted ve ese proceso de construcción, a simple vista parece un desorden. Sin embargo, el que diseñó, el que elaboró esa edificación, el arquitecto, hay un arquitecto aquí, y los ingenieros también, ¿por qué no? Saben exactamente cómo va a terminar la edificación. Saben cómo la obra quedará porque el arquitecto fue quien diseñó el plano desde el principio. Hago esa ilustración porque dice la palabra de Dios que Jesucristo es el principio, es el primero y es el último. Jesucristo es el arquitecto de la historia. Dice la palabra, yo soy el alfa y el omega, haciendo alusión a las 2 letras del alfabeto griego. La primera letra, el alfa, la última letra, omega. Y qué bueno que el mismo texto declara qué es lo que él quiere decir. Él es el primero y el último. Él, como diseñador de la gran obra, a pesar del proceso que resulta duro, tedioso, difícil, molestoso, él sabe no solamente cómo comenzó, sino cómo terminará. Mientras nosotros, que estamos de espectadores, mirando tal vez un desorden, porque seamos sinceros, revisando la historia universal y hasta la historia bíblica, uno se da cuenta cómo el mundo ha ido de mal en peor. Cómo las cosas, pudiéramos decir, se han ido de las manos. Pero los que hemos conocido al Señor, los que conocemos las Escrituras, la revelación de Dios, sabemos que hay un Dios todopoderoso, que se ha revelado en la persona de Jesucristo. Sabía que el Shaddai en el Antiguo Testamento, que es Jehová, que es Dios Elohim, es Jesucristo. Porque dice el versículo 8 al final, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Shaddai, Jesucristo. Él sabe cómo terminará todo. En el mundo todo cambia, todo se altera. Vivimos en un mundo donde casi todo cambia. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Corintios, su primera carta, los que disfrutan de este mundo, vivan como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Las personas cambian, hermano. Las circunstancias cambian. Los planes que muchas veces hacemos cambian. A veces no resulta lo que nosotros esperábamos al final. Eso llena de incertidumbre a la gente, a los pueblos.
Esa incertidumbre puede hacernos sentir que la historia está fuera de control. Sin embargo, la Biblia, en estos pasajes que leímos, la Biblia nos presenta una verdad que debe llenarnos de esperanza. Jesucristo es nuestro alfa y omega. Él es el principio y el fin. Cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, está declarando que Él tiene dominio sobre toda la historia. Sobre lo que ha estado pasando desde el principio de los tiempos hasta los tiempos finales. Por eso el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo autoridad, tengo dominio, tengo control, tengo poder. Pero algo muy importante, Él es el principio. Él no solamente estuvo presente al principio, sino que también lo estará hasta el final. Él lo dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Enviaré a otro consolador, a otro igual que yo, para que esté con ustedes siempre. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dijo Cristo. Ese que estuvo presente al principio, que también estará al final, gobierna todo lo que sucede entre nosotros entre ambos momentos, entre el principio y el final. Nada ocurre fuera de su poder, de su conocimiento, de su propósito. Por eso el apóstol Pablo dijo en Colosenses, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, refiriéndose a Cristo. Cristo dirige el curso de la historia. ¿Para qué? Dios es un Dios que hace un plan y lo ejecuta y lo cumple. Él dirige el curso de la historia para cumplir su plan perfecto. ¿Cuál plan? El plan de salvación. Establecer definitivamente su reino. Si usted mira conmigo rapidito en Apocalipsis 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, oiga esto, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Saber que Jesús es nuestro alfa y omega, definitivamente eso debe darnos confianza. Confianza para vivir el presente con esperanza. Hay esperanza, hermano. En Cristo hay esperanza. Porque el mismo Señor que inició su obra, Él también la sostendrá y la llevará al cumplimiento. Él lo hará. Él la comenzó. Él la terminará. De manera que Jesucristo es nuestro alfa y omega, el alfa y la omega de toda la historia de la redención. Por eso he titulado este mensaje, nuestro alfa y omega. ¿Es Jesucristo tu alfa y omega? ¿Es Jesucristo tu principio y tu final? ¿No dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Si Jesucristo es verdaderamente tu alfa y omega, con la ayuda de Dios vamos a responder la pregunta, ¿de qué maneras Él demuestra su autoridad sobre toda la historia de la redención? ¿De qué manera Él demuestra que Él tiene
el dominio, el control desde el principio hasta el final. Bueno, lo primero, miremos Apocalipsis 1, 12 y 13. Ahí dice el apóstol: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El lenguaje que vemos aquí, la descripción que vemos aquí, es de alguien de la realeza. Es alguien que está en su reino en autoridad. ¿Y quién es ese? El libro de Apocalipsis presenta a Jesús como el Hijo del Hombre que recibe toda autoridad para reinar sobre las naciones. Todo eso es cumplimiento de las profecías. En Apocalipsis 19:15, mire lo que dice. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda, refiriéndose a Jesucristo, el Verbo de Dios, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y dice el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Jesucristo, como nuestro Alfa y Omega, Él es quien comienza el cumplimiento del plan eterno de Dios. Él es el Rey. Él es el Señor. En Efesios 1, si no lo tiene, escuche rapidito. En Efesios 1, 9, dice el apóstol lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, ya Pablo había entendido que Jesucristo es quien domina la historia desde el principio de los tiempos. Dice él, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Desde su muerte y resurrección, el Señor Jesucristo, no cabe duda, comenzó una nueva etapa en la historia. A partir de ahí, Dios estableció su reino. ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando dijo: el reino se ha acercado? ¿Recuerdan? En otras palabras, el Rey ha llegado. El Rey se ha manifestado. El Rey ha venido. ¿Y cuál fue su llamado? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó una nueva etapa en la historia, lo que muchos estudiosos llaman la dispensación de gracia. Claro, todas las dispensaciones Dios ha manifestado su gracia, porque Dios es el Dios de toda gracia. Dios siempre ha salvado por gracia. Por eso otros prefieren llamarle la dispensación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el misterio que Dios reveló para que judíos y no judíos, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de todo contexto, al creer en Jesucristo, sean hechos parte del pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor inauguró. Por eso Él dijo: edificaré mi iglesia.
El Señor decidió establecer un pueblo, un solo pueblo, sin distinción. ¿Y quién es el Señor de la iglesia? El que comenzó la iglesia, el que edificó la iglesia, el que fundó la iglesia, Jesucristo. Dios puso en marcha su propósito de redención. El apóstol Pedro dijo en su primera carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo marca un antes y un después. Por eso la vida de Cristo divide la historia. Algunos han querido desvirtuarlo. Antes de los tiempos, después de los tiempos. No. Antes de Cristo, después de Cristo. Su muerte y resurrección marcan una nueva etapa. Dese cuenta, hermanos, cómo Él influye en la historia de la humanidad. La salvación no nació de una idea humana. Por eso algunos nos señalan como religiosos. Esos religiosos. No, Dios no es una religión. Jesucristo no es una religión. El Evangelio no es una religión. La iglesia no es una religión. Se trata de un plan de redención. Un plan de salvación determinado por Dios. El plan soberano de Dios. Dios determinó por medio de Jesucristo restaurar todas las cosas. En su soberanía. Pero ¿qué queremos muchas veces? Queremos agregarle o quitarle. Queremos mejorar. Cuando la obra de Cristo es suficiente para salvación. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Desde el principio, Dios había determinado rescatar a su pueblo por medio de Cristo. Mira lo que dice Apocalipsis 13:8. Rapidito. En Apocalipsis 13:8 dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Se da cuenta? Jesucristo es quien inicia la historia de la redención. ¿Qué dice el texto? Desde el principio del mundo. Hay una segunda manera en que Jesucristo demuestra su autoridad sobre toda la historia, como Alfa y Omega. Ya vimos primero, inicia la redención. Segundo, vuelva conmigo a Apocalipsis 19:15. Lo leímos hace un momento, pero vamos a recordarlo. En Apocalipsis 19, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Note el lenguaje: Rey de Reyes. No olvidemos que quien pone reyes y quita reyes es Dios. ¿Y cuántos gobernantes poderosos han pasado a través de la historia? Usted mira el listado de gobernantes, emperadores: imperio asirio, imperio babilónico, imperio persa, medo-persa, imperio griego, helenístico, Alejandro Magno, esa palabrita Magno, el grande, el imperio romano,
Dígame usted. Por así, naciones, aún hoy día poderosas. Claro que sí. Pero todas esas naciones, todos esos imperios, todos esos gobiernos, todos esos reinos, tienen un Señor, tienen un Rey, Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo. Por eso, en segundo lugar, ¿de qué manera demuestra su autoridad? Dirigiendo la historia de la redención. ¿Quién dirige la historia? El Alfa y la Omega, Jesucristo. Jesucristo no solo inició la obra de la redención, sino que también la dirige en cada momento de la historia. Al llamarse el Alfa y la Omega, Él está declarando que tiene el control absoluto de todo lo que sucede de principio a fin. Es verdad que los poderes del mundo parecen oponerse a la voluntad de Dios. Usted ve cómo quieren imponer ideologías, quieren imponer reglas, normas y controlar a los pueblos. Pero déjeme decirle que Cristo continúa gobernando con autoridad. Él continúa manifestándose en bendición. Él continúa disciplinando a su pueblo. Él continúa haciendo juicio para cumplir sus propósitos. En Efesios 1:20, note lo que dice ahí. Lo voy a leer. Si no lo tiene, preste atención. En Efesios 1:20 dice el apóstol lo siguiente. La cual operó, refiriéndose al poder de Dios, operó en Cristo, ¿qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. No olvide que la palabra diestra es la mano derecha que simboliza el poder de Dios, la autoridad de Dios. Jesucristo es el poder de Dios manifestado. Y dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nota el privilegio que es pertenecer a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Nada escapa de su dominio, porque Él guía el curso de la historia hacia el cumplimiento de sus promesas. Hermano, definitivamente esto debe igualmente fortalecer nuestra fe. Él no solamente inicia la historia de la redención, Él la dirige. Él la dirige. Nuestra vida, hermanos, y el futuro de nosotros como iglesia están seguros en las manos del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo a Pedro y a los discípulos que estaban ahí: Pedro, esa verdad que tú dijiste, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Se da cuenta, hermano? Podemos estar seguros en Cristo. Podemos vivir confiados. Nuestro futuro está asegurado. Hay una última cosa. Le voy a pedir que vaya a Mateo 25. Pastor, ¿va a salir de Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis habla de las cosas futuras, pero en Mateo 24 y 25 también habla de eso, el mismo Señor. Eso es lo que se conoce como el sermón profético. En Mateo 25, versículo 31, note conmigo. Cuando el Hijo del Hombre, es el mismo Señor hablando, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuidado con los izquierdistas. No. Entonces el rey dirá a los de su derecha que venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, desde el principio. ¿Y quién es el principio? Jesucristo. Jesucristo, como nuestro alfa y omega, llevará la historia de la redención a su cumplimiento definitivo. Por eso el autor a los Hebreos dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El mismo Señor que comenzó su obra regresará para establecer plenamente su reino. Ahora vivimos el reino de manera parcial, de manera espiritual. Porque lo primero que el Señor quiere dominar es nuestro corazón. Por eso Él dijo, donde esté tu corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro no es Jesucristo, si es otra cosa, allí estará tu mayor interés, tu mayor preocupación, y allí tu vida se va a perder. Pero cuando tu vida se centra en Cristo, cuando tu vida se entrega a Cristo, se humilla a Cristo, entonces dice la palabra, el que se humilla será ensalzado. Él regresará para juzgar el mal. ¿No vio que a las ovejas, a sus ovejas la puso a la derecha y a los cabritos a la izquierda? Por eso es que muchos predicadores dicen, si tú eres oveja, no te comportes como un cabrito. Si tú eres oveja, no reacciones como una cabra. Porque las cabras tienen cuernos. Y las cabras lo que se la pasan es unas con otras. Entonces, si usted es de aquello que nada más se la pasa murmurando, criticando, chismeando y provocando problemas y creando división y grupitos, entonces sepa que el Señor pondrá a los cabritos a su izquierda. Por eso el Señor dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que se somete a la voluntad de Dios. El que decide vivir para el Señor de todo corazón. Él regresará para conceder la salvación eterna a quienes han confiado en Él. De todo corazón. De manera que su venida gloriosa que estamos esperando, amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Así terminó el apóstol el libro de Apocalipsis. Sí, amén, ven, Señor. Su venida no será un acontecimiento aislado. No, su venida será la culminación del plan de Dios. El plan que Dios ha dirigido desde el principio de la historia.
Entonces, ahí quedará demostrado que Él siempre tuvo el control. En el proceso todo era molestoso, como la construcción. ¿Recuerda? Usted ve los obreros, usted ve el polvo, usted ve un reguero de cosas, pero el arquitecto sabe cómo quedará la edificación. Ese es Jesucristo. Quedará demostrado que Él siempre tuvo el control y que todas sus promesas se cumplieron perfectamente. Por eso me apena mucho los que se definen como ateos y agnósticos. Porque si no confiesan ahora, dice la Biblia, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué es lo más inteligente? Confesar a Cristo ahora. No después, porque después será tarde. Por eso, hermanos, nosotros los creyentes vivimos con esperanza, con gozo, con alegría, con seguridad, con paz. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro destino final está asegurado en las manos del Señor. El Señor que gobierna desde el principio hasta el fin. Quiero cerrar con este último pasaje en Primera de Pedro 1. Si puede, búsquelo. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No muerta, viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, note esto, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, al final, en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya hemos visto de qué manera demuestra el Señor Jesucristo que Él es verdaderamente nuestro alfa y omega, el que tiene autoridad sobre toda la historia. ¿Ya vemos? Él inicia la redención, la historia de la redención, dirige la historia y consuma la historia de la redención. Cierro con esta reflexión, con esta aplicación. Hermano, hermana, creo que hay razones fuertes para que tú y yo ya no vivamos como los que no tienen esperanza. Los que andan y viven sin Dios y sin esperanza en este mundo. Razones hay para que vivamos con la seguridad de que nuestra vida no está fuera del control de Dios. ¿Me está escuchando? Tu vida en Cristo está segura. Por eso Pablo dijo, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángel ni principado, ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Y dijo Pablo también, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. De eso se trata, hermano. Confíe en su alfa y omega, su principio y fin. Ahora, todo eso
es para aquel que ha respondido a su llamado de salvación. Si tú estás aquí y no estás seguro qué pasará contigo después de morir, Dios quiere darte seguridad. Porque Dios es un Dios de seguridad. Dios no es un Dios de dudas. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que da paz, que da confianza plena. El llamado de Dios es a venir a Cristo para que recibas su salvación presente y eterna. Ahora, si ya tú respondiste a su llamado, permanece fiel. Permanece fiel, aunque el mundo parezca ir en dirección contraria. Permanece fiel. Yo siempre comparo al cristiano con ese pececito pequeño que va nadando en contra de la corriente fuerte que lo empuja. No importa la presión del mundo. Dice la palabra, no te conformes a este mundo. Transforma tu mente por medio de la renovación del Espíritu del Señor. Y una última cosa. Vive preparado para el regreso de Cristo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para su manifestación? Si Él viene hoy. ¿Alguien sabe el día y la hora? Solamente el Padre. ¿Estás preparado? Hoy es el día para hacerlo. Si quieres prepararte para el regreso de Cristo, vamos a orar. Ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta con claridad. Hemos visto que Jesucristo, nadie más, solo Cristo es el principio y el fin. Cristo no solamente ha iniciado la historia, Él la dirige y nos asegura de que Él la va a consumar. De todo corazón, Señor, perdónanos. Perdónanos las tantas veces que nos hemos dejado ahogar por los problemas, las preocupaciones y los afanes de esta vida. Las tantas veces que hemos dejado pasar el tiempo, enfocado más en nosotros, en nuestra historia, que en el Señor de la historia. Perdónanos, Señor. Así con sus ojos cerrados, para no distraernos, hermano, hermana, Iglesia de Cristo, ora a tu Señor, habla con Él, dándole gracias por hacerte partícipe de su historia, de su plan, de sus propósitos. Y ahí donde estás, dile, Señor, yo quiero participar activamente en los propósitos, en tus planes eternos. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Así con sus ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Probablemente aquí entre nosotros hay alguien que de corazón dice, pastor, yo he entendido el mensaje y he entendido el llamado de Dios. En esta mañana yo quiero tomar la decisión de entregarme al Señor. Reconozco que todavía no he dado ese paso, pero en esta mañana yo quiero recibir a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Ore por mí, pastor. Si tú estás aquí y quieres dar ese paso de fe, ahí donde estás, levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. Quiero entregar mi vida a Cristo, quiero ser salvo. Ore por mí, pastor. Ore por mí. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Ore por mí, pastor. Quiero entregar mi vida a Cristo.
quiero comenzar a vivir una vida en Cristo y ser parte de sus propósitos. Por última vez, si tú estás aquí y quieres dar el paso de fe de entregar tu vida a Cristo, recibir su perdón y salvación, dice la palabra, hoy es el día de salvación. No es mañana, es ahora. ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. Quiero entregar mi vida a Cristo, quiero ser salvo, pastor, ore por mí. Ore por mí. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra y el honor que solo tú mereces. Tú eres quien convence al pecador de pecado, justicia y de juicio. Oramos, Señor, para que si hay alguna persona que sinceramente reconoce que necesita entregarse al Señor, no se vaya sin acercarse a nosotros. Queremos ayudarte y mostrarte cómo recibir la salvación eterna en Cristo. Acércate a nosotros. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo. Bendice tu iglesia, Señor, síguela guardando. Esta es tu iglesia y queremos que seas tú, Señor, quien la dirija. Que seas tú, Señor, quien la gobierne. Tú eres la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y como cuerpos, como miembros del cuerpo, úsanos, Señor. Úsanos para tu gloria, para edificarnos y para alcanzar al mundo perdido para Cristo. Añade, Señor, a la iglesia cada día a los que han de ser salvos y que así estemos mientras esperamos tu regreso, ocupados en la obra de Dios. Como dijo el apóstol, constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Te alabamos, Padre, oramos de corazón en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Todos decimos, amén. Amén. Gloria al Señor.